Muy chicos, buenos días. Vamos a hablar ahora acerca de lo que vienen a ser las fuentes de calor. ¿Qué cosas son las fuentes de calor para nosotros? Simplemente lo vamos a definir como todo aquel dispositivo necesario y utilizado para poder producir calor. O sea, el calor se produce mediante una fuente de calor, ¿no? Entonces diremos, profe, ¿qué cosa viene a ser la fuente de calor? Simplemente es todo dispositivo capaz de producir calor que se puede aprovechar. Ahora, dicha fuente, tal y como ya la hemos visto, ¿no? La fuente de calor, a su vez se va a subclasificar, se va a clasificar. ¿En qué, profesor? Se puede clasificar en dos tipos. Tenemos la fuente de calor natural, como por ejemplo el sol. El sol es una fuente de calor natural. ¿Te imaginas tú por qué el sol es una fuente de calor natural? ¿Por qué? Obviamente porque es producida por la naturaleza. Por eso. Ya. Entonces decimos, profe, ¿cuándo la fuente de calor será denominada natural? Cuando sea producida por la naturaleza. Ya. Es producida por la naturaleza. Perfecto. Perfectísimo. Claro que sí. Ya. O sea, cuando sea producida por la naturaleza, se le va a denominar fuente de calor natural. O sea, por ejemplo, entonces cuando tú vayas de calor por el sol, estás recibiendo calor gratis, calor que te brinda la naturaleza, porque la naturaleza no te va a cobrar ese calor, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, ¿será la única fuente de calor natural o habrá otros ejemplos? Claro, hay más ejemplos, hay muchos más ejemplos, no es el único. Por ejemplo, los volcanes, ¿no? Claro, un volcán también es una fuente de calor, por supuesto. Entonces, ya, profesor, o sea que un volcán en erupción también sería una fuente de calor natural para nosotros, por supuesto, porque lo produce la naturaleza. Y además de eso, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, los geysers. Los geysers también igualito, ¿no? Claro, los geysers son fuentes de calor natural, ¿no? O sea, son aquellos simplemente partes del suelo que tienen la capacidad de liberar grandes cantidades de vapor y llegan por lo menos a unos 10 o 20 metros de altura. ¿Te das cuenta? Es un geyser. Claro. Entonces, eso es una fuente de calor natural. Muy bien. Ahora, la fuente de calor no solamente puede ser natural, también puede ser artificial. Profe, ¿cuándo se le dirá artificial? Bueno, cuando no lo produce la naturaleza, si no lo produce ¿quién? El hombre, por eso. ¿Te das cuenta? Entonces decimos, es producida, lo produce ¿quién? El hombre. Claro, o sea, por eso se llama artificial, ¿no? Porque es producida por el hombre. Pero a su vez, esto de acá se puede subclasificar en dos tipos. ¿Cómo es eso, profe? Claro, se puede clasificar en dos tipos. ¿Cuáles serían entonces? ¿Cuál crees que serían esas dos formas en las cuales se podría clasificar, en este caso, la fuente de calor artificial? Se puede clasificar en fuente de calor física o fuente de calor química. O sea que la fuente de calor artificial física o química. Pero ¿cuándo diremos que es una fuente de calor física?
Diremos nosotros que es una fuente de calor física cuando es creada por el hombre, pero lo produce naturalmente, o sea, mejor dicho, no cambia la estructura de la materia. La estructura de la materia no se ve modificada, sigue siendo la misma sustancia. Eso es una fuente de calor física, ¿no? O sea, mejor dicho, no altera la estructura interna de la materia. Claro que sí. Entonces, cuando no altere la estructura interna de la materia, se le va a denominar una fuente de calor artificial física, como por ejemplo puede ser el rozamiento, ¿no? El rozamiento o fricción. Imagínate a grandes revoluciones que está dando y friccionando contra otro metal, obviamente libera una gran cantidad de calor. Aparte de electricidad estática, el metal se vuelve caliente, libera enorme cantidad de calor, por supuesto. También tenemos como por ejemplo el choque, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. El choque, por ejemplo, entre dos automóviles, mira, qué gran cantidad de calor se libera en ese caso, claro. Entonces, eso sería una fuente de calor también natural, ¿no? Porque obviamente no transforma la sustancia, salvo que haya una reacción con los combustibles, que es otra cosa. Nosotros hablamos del choque en ese caso. O, por ejemplo, cuando la electricidad pasa por un conductor, como el caso del filamento de tungsteno en la bombilla eléctrica, por ejemplo, ¿no? Cuando la electricidad pasa por un filamento, entonces también se producirá calor en ese caso. Pero en esos casos, como te vuelvo a recalcar, la materia no cambia su estructura. Por eso le denominamos una fuente de calor artificial física. Por eso. ¿Te das cuenta, sí o no? Es muy importante que tú lo sepas y lo comprendas, por favor. Es muy importante eso. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, profe, pero también, ¿y cuándo es una artificial química? Lo contrario de la física, pues. En este caso se altera la estructura interna de la sustancia. O sea, en este caso sí se va a alterar la estructura interna de la sustancia, ¿no? Por eso que llamamos, o le decimos una fuente artificial química, como por ejemplo la combustión, pues, ¿no? La combustión es un ejemplo típico, porque, por ejemplo, cuando tú quemas la madera, por ejemplo, ¿no? ¿Sigue siendo la misma cuando tú la quemas? Cambia, ¿sí o no? Claro, primero estaba su maderita bien bonita, así como la que tú estás observando. ¿Y qué pasa si esto acá lo meto al fuego? ¿Qué va a pasar? ¿Seguirá siendo lo mismo? No, por supuesto. Cambió radicalmente. Por eso que es una fuente artificial química. Por supuesto, claro que sí. La explosión también puede ser, ¿no? Una explosión que hagas, por ejemplo, con algún dispositivo, que tengas una bomba, dinamita, qué sé yo, también es una fuente de calor artificial química, porque las sustancias van a cambiar radicalmente en ese caso. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que era necesario para nuestro estudio poder comprender las fuentes de calor. Y si ya la comprendiste, si ya entendiste, yo me doy por satisfecho de que haya logrado eso, ¿no? De que tú hayas comprendido cuándo es una fuente de calor y cuáles son los tipos de fuente de calor.